Pues voy a empezar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo estoy encantado de haber venido a charlar sobre esta cuestión sobre la que llevo trabajando mucho tiempo y que esta vez le doy este enfoque particular a lo femenino, que creo que tiene una importancia decisiva, porque bueno, cualquier conferencia, cualquier abordaje sobre el suicidio, en mi opinión, debe estar orientado a la prevención. Y para trabajar en la prevención hay que saber de qué se trata. Y el suicidio femenino tiene particularidades. Voy a hacer una revisión histórica con algunas referencias a personajes conocidos que cometieron actos suicidas, mujeres, al tratamiento que se ha dado en la literatura, en el cine, en la ópera, alguna mujer pionera en reflexión sobre el suicidio cuando esto era más tabú de lo que es ahora, una de las primeras voces que se atrevió a poner a articular un discurso sobre el suicidio en la Ilustración fue una mujer. Y bueno, haré este repaso con esta perspectiva femenina, aunque desde mi posición de hombre, pero intentando aportar lo que puedo. Para empezar, alertaros de la importancia del suicidio, de las cifras del suicidio. El suicidio se cobra 800.000 vidas cada año en el mundo, con un saldo favorable a las mujeres dentro de la desgracia que esto supone. Aquí no gana nadie, pero es muy llamativo que las cifras de suicidio masculino triplican al suicidio femenino. Eso tiene otro ángulo que ahora veremos, que es que los intentos de suicidio de las mujeres triplican a los intentos de suicidio de hombres. ¿Qué quiere eso decir? Las mujeres lo intentan 3 veces más, pero los hombres que lo intentan, un hombre por cada 3 mujeres, el resultado es que mueren los hombres 3 veces más. Una mujer por cada 3 hombres. Es un dato muy desconcertante. Y además las cifras del suicidio son muy tozudas y son muy consistentes en el mundo. Esta proporción se repite en casi todos los países, con alguna excepción que voy a referiros. ¿Pero eso qué quiere decir? Que las mujeres sufren más, 3 veces más, intentan morir 3 veces más que los hombres y lo consiguen 3 veces menos. Porque la letalidad del acto suicida masculino y femenino sí tiene alguna explicación clara, que es la violencia de los métodos. Los hombres utilizan métodos mucho más contundentes. El uso de armas de fuego es casi exclusivo de los hombres. Y las mujeres recurren más a la intoxicación por fármacos, que permite un tiempo de reacción mayor. Si alguien se ha tomado una puñada de pastillas, no se muere en el minuto 1. Hay un tiempo en el que puede haber pasado algo, puede haber alguien que lo alerte, puede haber un arrepentimiento, puede haber una incidencia que frene ese gesto suicida. Eso es una explicación, pero
Eso es una explicación para los intentos, por la familiaridad del hombre con la violencia, que está mucho, bueno, pues le resulta más cercana. Pero no es una explicación para los intentos. ¿Qué pasa con las mujeres? Esta es una pregunta que no se ha respondido. Yo no tengo una respuesta. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué a pesar de que este saldo, bueno, pues muestra este dato de 3 veces menos, frente a 3.000 suicidios en España, 1.000 suicidios de mujeres, 3.000 suicidios de hombres, 1.000 de mujeres, pero los intentos son 3 veces más. Estos son los intentos. La mujer, los casos de suicidio consumados que sí han tenido intentos previos son estos. Que no haya habido intentos previos solo este poquito. Los hombres, la mitad de las veces aciertan o fallan. Dejan de vivir. Curioso, ¿no? Una diferencia que debería recibir más investigación, más atención de la que recibe. Esto pasa y no se sabe por qué. También se habla de peculiaridades de género, diferencias pues, entre los hombres y las mujeres al abordar su universo psíquico, ¿no? Lo psíquico, lo afectivo, la mujer con una mayor red afectiva, una mayor expresividad de lo emocional, el hombre que lo comunica menos, que tiene menos contactos en los que exprese sus emociones, se abra, comparta. Quizá eso sea una red, quizá eso amortigua y favorezca este resultado, pero no está explicando los intentos. No está explicando los intentos. Cuando se habla de intentos de suicidio, mucha gente dice, no son llamadas de atención. Yo estoy completamente de acuerdo, son llamadas de atención, son llamadas de alguien que necesita atención. Otra cosa es que nuestra opinión no la merezca, pero esa persona necesita atención, está planteándose quitarse la vida y está buscando ayuda. Que no tiene una intencionalidad tal, pues aquí están las cifras, muchas lo consiguen. Luego también está la relación de las mujeres con los psicofármacos, que tiene que ver con su autocuidado o el cuidado de su mundo afectivo. Las mujeres consumen el doble de psicofármacos que los hombres. Este dato, de todos los que hay alguna vez en la vida, el 46%, o ahora mismo, el 46% de las mujeres han hecho uso de psicofármacos frente a un 22% de los hombres. Casi la mitad de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, que se preocupan más de su vida emocional, de su vida psíquica, que sufren más o que buscan soluciones con más frecuencia. También está el tipo de soluciones que son estas, ¿no? La solución química. La solución química que es, en mi opinión, insuficiente, cuando no equivocada, cuando no cualquier trastorno, cualquier malestar psíquico, lo que necesita es un abordaje profundo en el que se hable, se exprese las emociones, se busquen las causas, se intente dar salida al trauma, al conflicto, al malestar. Y eso una pastilla no lo hace. Terapias orales,
terapias orales, conversaciones. Eso es lo que hace falta. Es mucho más caro, la seguridad social no lo provee apenas. Y así está España, siendo uno de los países en los que más consumo de psicofármacos hay. Es el tercer grupo de medicamentos más vendido y su consumo se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años. La respuesta a casi todo. Con el riesgo, con el riesgo añadido de que los psicofármacos a veces son causa de suicidio. Este es un aviso que aparece en todos los medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o sea, la mayoría de los antidepresivos de gran consumo, Prozac y derivados. A la vista de una serie de casos de suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes, se obligó a la FDA y a la Agencia del Medicamento Europeo, la Agencia del Medicamento Europeo y la FDA, que es el equivalente norteamericano, obligaron a los fabricantes de estos productos, de estos psicofármacos, a incluir esta advertencia, que dice nada menos que esto. Atención, los antidepresivos incrementan el riesgo de pensamientos y conductas suicidas en niños, adolescentes y adultos jóvenes que tomen antidepresivos para tratar afecciones depresivas severas u otras afecciones psiquiátricas. Pues vaya solución, pues vaya tratamiento que me está usted dando. Ahora ha salido una nueva droga, un nuevo medicamento, el Ozempic, no sé si os suena, el Wegovy también se llama, es un tratamiento para la diabetes que se utiliza para adelgazar, que ha disparado al número 1 de las empresas cotizadas en Europa, al fabricante danés de esta sustancia, Novo Nordisk, por encima de todas las demás compañías, incluida Louis Vuitton y las compañías de superlujo. Este medicamento, que es originariamente para la diabetes, te quita el hambre, pero se ha descubierto que también te quita las ganas de vivir y provoca suicidio. Quiero decir, la industria farmacéutica y la venta, no sé, el mercadeo, ¿no? es imparable, pues da igual, este producto se va a consumir y ya está agotado en muchas farmacias españolas y del mundo, pero poca advertencia hay sobre este efecto secundario. Pero eso pasa. ¿Y quiénes son el grupo de población que más empeño tiene en perder peso? Pues en un 80-20 las mujeres. También el grupo de edad un dato curioso o relevante en torno al suicidio es que el grupo de edad de las mujeres entre entre 30 y 34 años, en ese grupo de edad, el suicidio es la primera causa de muerte. ¿Por qué en ese grupo de edad? Bueno, hay explicaciones sociológicas, que es una edad en la que hay mucha demanda, mucha presión laboral, afectiva, familiar, la demanda la presión por tener un hijo, una serie de factores
bueno, que allá lo expliquen los sociólogos, pero el dato está ahí. En ese grupo de edad es la primera causa de muerte. Y está esta cuestión de intentar solucionar los problemas de depresión, de angustia, de malestar, con estos tratamientos. Hay un libro de una autora norteamericana, se llama Carla Fine, se llama No Time to Say Goodbye, Sin tiempo para despedirse. Es la historia en primera persona de ella tras la muerte por suicidio de su marido. Sobrevivir al suicidio de un ser querido. En este libro, que es magnífico, en el que ella habla del rechazo que vivió, que experimentó, el rechazo social en su comunidad religiosa, incluso en su grupo de amigos, incluso hasta en su familia, por haber perdido a su pareja por suicidio. El estigma y el reproche que le caían a ella, la sospecha. En ese libro ella cita un pasaje de otra persona que tras la muerte de su hermana por suicidio va al médico y le receta pastillas y ella vuelve y dice que no le están funcionando, que no le hacen nada. Y el médico dice, en lugar de hablar conmigo, el médico me recetó Prozac, pero tuve una reacción adversa, el medicamento me hacía tener un sentimiento permanente de aprensión. Entonces me dijo que las pastillas no estaban funcionando porque yo no estaba lo suficientemente deprimida. Ese es un abordaje, bueno, pues muy equivocado, ¿no? Sobre qué hacer, ¿no? Cuando alguien, porque lo veremos luego, cuando alguien sufre los efectos del suicidio, hay dos tipos de víctimas en los efectos del suicidio. La persona que tiene ideación suicida y que o bien hace un intento o consuma un intento, y lo que se llaman los supervivientes, que son las personas allegadas a esa víctima consumada, que ven su vida alterada de una forma radical. Hay se calcula que una media de 6 personas por cada víctima de suicidio que ven su vida significativamente cambiada, alterada, ¿no? Y este es un libro que da testimonio de eso. Una mujer que cuenta su experiencia. Datos curiosos que nos hacen ver que hay otras realidades. China. China es uno de los pocos países, ¿veis aquí? En todos la barra negra es más alta que la roja, que son los hombres frente a las mujeres. China es el único país del mundo en el que las mujeres se suicidan más que los hombres. Bueno, normal. Hay otros países que yo me podría imaginar que tienen tantas o más razones como las mujeres chinas, digamos las mujeres en Afganistán o en Irán, en países donde no tienen libertad ninguna y están sometidas, que ni siquiera se pueden escolarizar. Pero en China hay alguna peculiaridad que hace que sea muy frecuente. Entre las explicaciones está que en la cultura oriental el suicidio se considera una forma de protesta silenciosa, que lo es también en la occidental. Es una crítica al mundo, ¿no? Es un rechazo, un reproche a un mundo que no ha sabido acogerte. Pero bueno, en la cultura china, pues eso también está el valor
que se da a la mujer, sobre todo en la China rural, es donde más pasa, el valor que se le da a la mujer, que es mercadeada, literalmente, vendida y comprada, bueno, en el que también su capacidad reproductiva está vigilada por el Estado, con las políticas de un solo hijo, una serie de cuestiones. También está la deficiente red de asistencia sanitaria. La mayoría de los casos, el 60% de los casos de suicidio de mujeres chinas es por intoxicación, y por intoxicación de productos químicos, productos agrarios, y no hay respuesta médica lo suficientemente rápida. Es una particularidad que os quería señalar porque se habla de que bueno, pues este dato tan testarudo de que las mujeres se suicidan 3 veces menos que los hombres, salvo en China, donde mueren 200 mujeres al día. Es estremecedor. También la población china es prácticamente una cuarta parte de la población mundial, pero el dato es espeluznante. Otra curiosidad cultural con respecto al suicidio femenino es la India. No tanto por las cifras, sino por el tipo de suicidio, el suicidio ritual, el suicidio por motivos religiosos, que se llama el suicidio, el sati o satue o sutue, sati o sutue, que significa en sánscrito nada menos que mujer virtuosa. Es una costumbre que empieza en el siglo IV a.C., vinculada a la familia real, que obligaba o recomendaba a la viuda del rey a inmolarse en la pira funeraria una vez que su marido moría. Esa costumbre se extendió y las viudas se suicidaban arrojándose al fuego de la pira funeraria de sus maridos, en cifras de eso hasta el siglo XIX, en que los británicos, los colonizadores británicos, lo abolieron, lo prohibieron, aunque se mantuvo, había hasta 600 suicidios de ese tipo al año. No lo hacía todo el mundo, pero era una costumbre extendida. Ahora todavía anecdóticamente sucede de vez en cuando, pero ya es muy raro. Ha habido casos en el siglo XXI. No es algo completamente erradicado. Esta cuestión, ¿no?, de la mujer quitándose la vida en la órbita de lo masculino, es algo que se va a repetir a lo largo de la historia, ¿no? En los referentes, sobre todo en los referentes culturales, en los referentes del arte, de la literatura, serán explicaciones o contextos en los que siempre hay una figura masculina. El detonante, la causa, directa o indirecta, es un hombre. Aquí es la ilustración de un acto de sute o sati, una mujer saltando a la pira funeraria de su marido. Quisiera hacer un poco de historia contándoos que el suicidio... Perdón, la anterior, por favor. El suicidio recibe un tratamiento álgido históricamente
un tratamiento diferente en función de si los protagonistas del acto suicida eran nobles, aristócratas, las clases poderosas o el pueblo, iba a decir soberano, pero entonces no lo era, el pueblo llano. Siervos, esclavos, siervas, esclavas, soldados. Mientras que por una parte el suicidio aristocrático se honraba, se celebraba, incluso se divinizaba, se glorificaba. No se olvida hablar de la muerte de Séneca, de la muerte de Atila, de esos suicidios heroicos. Incluso la Biblia está llena de suicidios. Sansón se suicida, una serie de personajes bíblicos, Aitofel, Abimelech, hay una serie de menciones en las que se atraviesa el corazón con su propia espada como algo noble, heroico, pues como una salida digna de la vida, ¿no? También entre algunas mujeres, como en el caso de Lucrecia, de la que hay numerosas reproducciones de su escena de suicidio en los museos del mundo. No sé si tengo alguna otra, sí. Esta de Rembrandt, esta de Lucas Cranach, esta de Andrea Casali. Lucrecia era una noble romana a la que el rey de Roma, el hijo del rey de Roma, Tarquino, viola. El rapto de Lucrecia, la violación de Lucrecia, es el episodio. Y ella, al verse deshonrada, se suicida, se clava una daga en el corazón. Ese acto desencadena la ira de su familia y los hermanos de Lucrecia persiguen a la familia real hasta expulsarlos de Roma. Echan a los reyes. Y eso da lugar al nacimiento de la República Romana clásica. El suicidio de Lucrecia es el acto fundacional de la República. Bueno, pues un suicidio noble, heroico, que tiene como consecuencia pues algo tan benéfico como la fundación de la República Romana. Este tipo de suicidio idealizado, de nuevo, por la intervención de un hombre, por el acto violento de un hombre sobre su cuerpo, al que ella responde con un gesto suicida. También la reina Dido, personaje mitológico, pero representado en el arte como figura evocadora, ¿no? Que tras el abandono del héroe Eneas, que la visita, ella se enamora, pasa un tiempo tal, pero cuando Eneas se va, cuando Eneas se marcha en su viaje, continúa su viaje, Dido se suicida. Hay estas representaciones, esta es la muerte de Dido en una escultura. Estos momentos de rapto místico, ¿no? Llenos casi de belleza, aunque estés hablando de una muerte, son una versión glorificada del suicidio que era exclusiva de los nobles o los poderosos. Como digo, los siervos, los criados, las criadas, se les prohibía taxativamente disponer de su propia vida. ¿Y cómo se consigue eso, no? ¿Cómo castigas la intención suicida? Pues se puede. Hay castigos terroríficos, como el escarnio público del cadáver, la mutilación del cadáver, expropiar o arrebatar los bienes a la familia, castigar a la familia, prohibir los rituales funerarios,
una serie de medidas coercitivas y dedicadas a lanzar el mensaje de que tu vida no es tuya, tu cuerpo no te pertenece. El suicidio es un delito. Luego entra la religión diciendo también que es un pecado. Pero a la vez, en paralelo, en el arte vemos estas escenas, bueno, aquí idealizadas, romantizadas, en algunos casos no vinculadas a un hombre, como en el suicidio de Cleopatra, una reina desposeída de su reino después de reinar con Marco Antonio, de reinar en Egipto, pero cuando es capturada y es derrotada, va a ser exhibida o paseada por Roma como esclava, y ella decide quitarse la vida antes de verse sometida a esa humillación. El suicidio de Cleopatra, como digo, es una de las pocas imágenes clásicas de una mujer que toma una decisión por sí misma, por no perder su poder o no verse humillada ante la pérdida de su poder. Numerosas ilustraciones en la época romántica se ponen muy de moda, y está el mito del exótico, la mujer poderosa, exótica, bella, que al final se arrebata, se quita la vida, ¿no? Luego también, como digo, está la visión de la religión cristiana, que llevó a algunas mártires a quitarse la vida también para salvaguardar su honra o su virginidad, o ante la amenaza de ser raptada, violada, forzada, y hay referencias a Santa Pelagia de Antioquía, que saltó de un tejado porque la iban a violar, o esta es una historia literaria de Chateaubriand, de una indígena cristiana que había prometido mantener su virginidad ante su madre y que luego se enamora y antes que perder la virginidad pues decide quitarse la vida, así de sencillo. Es una obra de Chateaubriand en que esta pintura romantizada de Girodet, un pintor manierista francés. Está detrás de esto la idea de que en esta historia ella se ha envenenado, y antes de morir ese fraile le dice: ¿pero cómo te has suicidado? Un cristiano no se puede suicidar. Ella no lo sabía y se arrepiente, le disculpa, pero sabemos desde el siglo IV, desde el siglo VI, en uno de los concilios eclesiásticos se establece que el suicidio es pecado mortal. Antes, como digo, en la Biblia hay bastantes referencias a suicidios que no son condenados. La condena cristiana es posterior, es del siglo VI, del concilio de Nicea, y ahí se establece que el suicidio es pecado mortal, y el suicidio ya será considerado como delito y como pecado, hasta llegar al siglo XIX, en el que se empezará a arrojar otra mirada, y como digo, será una mujer la primera que se atreva a verbalizar un discurso filosófico en torno al suicidio. Pero antes os quiero leer un estremecedor pasaje de lo que suponía para alguien que no fuera aristocrático, noble, reina ni santa, disponer de su vida. Si una mujer se suicidaba en la Edad Media, en el siglo XIII, su cuerpo debía ser quemado.
Y hasta el siglo XVIII hay referencias del tipo de castigos que se imponía sobre los cuerpos de los y las suicidas. Os voy a leer las vejaciones que le procuraron a una chavala de 18 años, embarazada de 6 meses, soltera, en Francia, en el Loira, en 1718. María Jacqueline. Ella no sabía que no podía disponer de su propia vida y que si lo hacía su cuerpo iba a ser castigado. De tal manera que su cadáver fue desenterrado, llevado a juicio, sentenciado y arrastrado boca abajo por las calles. Cuando el grupo que la juzgó llegó a la plaza del pueblo, el verdugo le abrió el vientre y extrajo los restos del feto, que fue enterrado en la parte del cementerio reservada a los no bautizados. El cuerpo lacerado de Marie fue colgado por los pies y abandonado, expuesto ignominiosamente a la mirada pública hasta que se pudrió. Más tarde fue quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Esto era lo que la religión o la ley imponía sobre la persona que se atreviera a exponer su propia vida. Esta visión europea no es universal. A mí me resultó curioso averiguar que en la cultura maya existía una diosa del suicidio, una mujer, Ixtapa, y que los suicidas iban directamente al cielo en la cultura maya. O sea que ha habido a lo largo de la historia otras visiones menos punitivas, ¿no?, con este tema, como ha sucedido luego en nuestra cultura occidental ya a partir del siglo XX, aunque el estigma y el enigma del suicidio planean, el tabú del suicidio sigue planeando sobre cualquiera que lo haya vivido de cerca, como puede testimoniar cualquiera que lo conozca, y como sabemos, ¿no?, que es un tema que nos deja sin palabras, que ahora empieza a abordarse, a tratarse, a verbalizarse y a visualizarse un poco en los medios de comunicación, en actos como este, afortunadamente. Porque, como digo, el único abordaje ante estas cifras, el único abordaje posible es el que vaya encaminado a la prevención, y la prevención pasa por el conocimiento y la visibilización. Os pongo algunos ejemplos más del suicidio de mujeres, el tratamiento del suicidio de mujeres en la literatura y en la ópera. Está al que han llamado el inventor de lo humano, por su capacidad para tratar todos los temas que somos susceptibles de vivir los seres humanos, Shakespeare. Utilizó el recurso del suicidio mucho, en hasta 16 ocasiones en su obra, y en muchos casos protagonizada por mujeres. Lady Macbeth se suicida. Lady Macbeth, una mujer poderosa, vengativa y maquinadora. Ella es la que impulsa a Macbeth a matar al rey. Ella es la instigadora, ella es el cerebro de la operación. No es una mujer débil e independiente, pero sí que está en la órbita de un hombre, y ella urde este plan no para ser reina ella, sino para que su marido sea rey.
Y luego, os hago spoiler, no puede con la culpa y se suicida. Julieta, bueno, conocido, ¿no? Este suicidio de ida y vuelta, o esa muerte de ida y vuelta entre Romeo y Julieta. Ella primero se hace la muerta, él cree que ha fallecido, se envenena del cáliz que cree que ella ha tomado, ella despierta, ve que Romeo ha muerto y al final se clava una daga y muere también. Esto sí que es un spoiler de Romeo y Julieta, pero bueno, ¿quién no lo conoce, no? También Ofelia, la amada de Hamlet, que también se suicida tras la muerte de su padre, siempre un hombre, ¿no? Su padre muere, ella enloquece y acaba muerta en el río, ahogada. De nuevo, pues estas pinturas románticas, idealizadas, en la que, bueno, son cadáveres exquisitos, ¿no? Muertes de doncellas en flor como algo casi estético, ¿no? Una muerte idealizada. En la ópera, si hay un autor que es incapaz de dejar viva a ninguna de sus protagonistas, es Puccini. Todas mueren. Todas mueren por suicidio. Tosca, cuando fusilan a Cavaradossi, a su amado, ella cree que les han pactado que va a ser un fusilamiento de mentira, pero cuando se acerca al cuerpo que está muerto, ella se arroja por la muralla del Castel Sant'Angelo en Roma, ¿no? Ese es el momento. Bueno, en Turandot es Liu la que se suicida, la esclava enamorada del protagonista, de Calaf, que para salvarle la vida a él se deja matar. Ella, no sé si conocéis la ópera, pero hay un enigma hay tres enigmas que él tiene que resolver para conseguir casarse con Turandot, que es la heredera del trono imperial de China. Él resuelve los tres enigmas y aún así Turandot no quiere casarse con él. Y él, muy galante, dice: vale, pues yo solo te pongo un enigma a ti. Si averiguas mi nombre antes de que amanezca, me dejo matar, me dejo cortar la cabeza y no me caso contigo, porque creo que tú no quieres. Y la única que sabe su nombre es Liu, que a su vez está enamorada de Calaf. Y ella, muy generosamente, decide dejarse matar antes de que se averigüe el nombre de su amado, que le costaría la vida. O Madame Butterfly, Cho-Cho-San. Este suicidio a mí me pone malo. Es que Cho-Cho-San es idiota. Ella está enamorada de un general americano que estuvo con ella un tiempo, fue embarazada, tuvieron un hijo y se fue. Y se pasa la vida esperando que él vuelva. Él vuelve al final, después de muchos años. Os lo voy a contar. Él vuelve, casado con otra, y se presenta en casa de Cho-Cho-San con ella, y llega, ella está como loca, porque la ha vuelto. Pero él no solo no quiere estar con ella, sino que viene a por el hijo de los dos a llevárselo. Y ella,
lugar de rebanarle el pescuezo, se mata. Esa es la visión del suicidio femenino que nos ofrece los clásicos, o una de ellas, pero el suicidio de Cho-Cho-San es emblemático, ¿no? de la mujer enamorada que vuelca la violencia sobre sí misma. Poco edificante. Pero es que hasta Brunilda es una heroína, una valquiria, la valquiria. Brunilda hace como las viudas de la India. Cuando Sigfrido muere, en la pira funeraria, ella se lanza con su caballo, que mola más, se tira a la pira funeraria y se quema ahí con él. Pero no deja de ser, pues eso, el suicidio de una mujer que ha perdido el amor y si no tiene el amor de un hombre lo pierde todo. Estos referentes, ¿no? ¿Qué efectos han tenido en la construcción de la cultura, ¿no? En la construcción del amor romántico, pues de la visión que tienen las mujeres, que tenéis las mujeres de vuestro propio valor, de vuestro propio lugar? Afortunadamente, según pasa el tiempo, la visión se va haciendo más compleja. Tenemos a Madame Bovary. También hay amor, pero Madame Bovary no se suicida por desamor. Su historia es más complicada. Hay una angustia existencial, ¿no? Este bovarismo del que se ha hablado, de la insatisfacción de la mujer de provincias que quiere más, quiere más amor, quiere más vida, quiere más poder, quiere más de todo, quiere vivir más y no puede estar atada a una vida que no le satisface, ¿no? Y si no conocéis esta película, esta versión del cine de Chabrol, os la recomiendo vivamente, como Isabelle Huppert. Hay un momento cuando ella se suicida que mete la mano en un bote lleno de arsénico y se mete un puñado en la boca que es brutal, con la rabia y la violencia contra sí misma con la que lo hace, la convicción y el desasosiego, ¿no? el desamparo. Es una película impresionante y la buena, por supuesto. Pero aquí ya aparecen unas mujeres más complejas, no solo mujeres dependientes, que solo es el amor o el desamor lo que articula, lo que dispara el acto suicida, ¿no? Esta es una pintura de Frida Kahlo que también relata el suicidio de otra mujer, una amiga suya. Era una mujer de la alta sociedad norteamericana, arruinada, que hace una escenificación performativa de su suicidio. Dice a todo el mundo que se va de viaje, que va a hacer una fiesta. Se pone su mejor vestido, y celebra la fiesta con todos sus amigos y al finalizar la noche, con un ramo de rosas en el pecho, se lanza desde el piso 16 de un edificio, ¿no? Al pie de la pintura, Frida Kahlo escribe: en la ciudad de Nueva York, el día 21 del mes de octubre de 1938, a las 6 de la mañana, la señora Dorothy Hale se suicidó tirándose de la ventana de una ventana muy alta del edificio Hampshire House. En su memoria, este retablo ejecutado por Frida Kahlo. Bueno, de nuevo aquí ya no es
una historia de desamor, es otra cosa. Es una vida frustrada, una vida insatisfecha, pero ya hay otra complejidad. Al hablar del suicidio, no se puede hablar de una causa del suicidio. Cuando los psiquiatras o los sociólogos hablan del suicidio, hablan no de una causa, sino de constelaciones de causas. Es muy difícil reducir a una sola razón el que una persona decida quitarse la vida. Y bueno, aunque en este caso se habla de su ruina, pero su ruina económica y qué más, ¿no? En qué contexto, con qué recursos, cuál es su vida, ¿no? cuál es su... estas son fotografías de una mujer fotógrafa, una artista, que recoge momentos parecidos al que recoge Frida Kahlo. Momentos en los que personas se van al vacío en la ciudad de Nueva York, que recuerda mucho a lo que vimos en el 11S, ¿no? En las Torres Gemelas. Pero una obra que trata el suicidio con muchísimo calado y con una profundidad ejemplarizante, yo creo, es esta película Las Horas, que está basada por un lado en la propia vida de Virginia Woolf y en una obra suya, Mrs. Dalloway, que trata sobre el suicidio también de una mujer, de Mrs. Dalloway. Es la historia de tres mujeres que también os recomiendo. Es la historia, sobre todo, la historia de Julianne Moore, porque es la historia de Virginia Woolf. Ella, Meryl Streep, hace de Mrs. Dalloway, el personaje de la novela de Virginia Woolf. Y Julianne Moore hace un papel propio, que es una mujer que se enfrenta a la ideación suicida, pero que consigue evitar tomando una decisión que esta no os voy a hacer después, para que la veáis. Tomando una decisión que le cuesta, todo, pero sabe su vida. No os cuento más, porque es una película que se consigue, se puede ver y que tiene... Yo creo que esto de lo que llaman filmoterapia existe, ¿no? Que el efecto benéfico que puede tener ver películas, igual que puede tener leer buena literatura, ver buenas películas. Esta película puede tener un efecto terapéutico, creo, ¿no? Para entender el suicidio o una persona a la que el suicidio le ha rondado, ¿no? También está el propio suicidio de Virginia Woolf, que esto no es un spoiler porque se sabe que ella acabó quitándose la vida porque era víctima de su psicosis. Virginia Woolf enloqueció y no soportaba ese sufrimiento que le provocaba su propia locura. Y esto también lo cuenta la película maravillosamente bien. No me voy a alargar mucho más. Os quiero contar la reflexión de esta mujer, Madame de Staël, esta pionera que os decía, que ya en 1796, no era en el siglo XIX, fue de las primeras pensadoras europeas mundiales atreverse a hacer un discurso público del suicidio, una reflexión desde la filosofía. Y dijo en este libro que se llama Reflexiones sobre el suicidio: un exceso de felicidad genera la idea del suicidio, perdón, un exceso de infelicidad. No debemos odiar a la gente que es lo suficientemente infeliz como para detestar su vida, pero tampoco debemos alabar a los que sucumben ante un gran peso. Si pudieran soportarlo, su fuerza moral sería mucho mayor. Los que afirman que el suicidio
es un acto de cobardía, se equivocan, pero hay que distinguir entre valentía y fortaleza mental. Por primera vez da una versión de que el suicidio no es ni un delito ni un pecado, es un acto de sufrimiento o una consecuencia del sufrimiento psíquico. Lo había insinuado Rousseau en un discurso muy tibio, en el que por un lado tenía un personaje que defendía el suicidio y por otro tenía otro que lo atacaba, en las cartas a Eloís. Después, Hume escribió un libro sobre el suicidio, pero no se atrevió a publicarlo. Se encontró póstumamente porque temía la crítica social que podía desencadenar un libro que cuestionara, que hablara de la libertad humana para disponer de su propia vida. Fue esta mujer, Madame de Staël, la baronesa de la libertad, la primera que se atrevió a hablar del suicidio en estos términos. Luego ya Schopenhauer hará una elaboración muy extensa, pero eso tendrá que pasar 50 años para que Schopenhauer, cuyo padre se suicidó, hiciera también un libro se llama sobre el suicidio, über Selbstmord, que hace una reflexión desde la humanidad, ¿no? Desde una visión humanista de lo que supone disponer de la propia vida, del acto de libertad que supone disponer de la propia vida. Y bueno, el suicidio debe estar enfocado a la prevención, como digo. Cualquier noticia, comunicación, obra, película, serie, mensaje en las redes debe estar, bueno, puede tener consecuencias. El suicidio tiene, desgraciadamente, un componente de contagio o un factor imitativo que no sé cómo los productores de esta serie no se atrevieron a hacer una segunda temporada. Esta es una serie que emitió Netflix sobre el suicidio de una chica, ficción, por 13 razones. Se hizo muy popular. La conocéis algunos de vosotros. Después se supo que el suicidio entre chicas adolescentes aumentó en Estados Unidos, de donde hubo estudios, muy significativamente después de la emisión de la serie. Porque, bueno, se glorificaba, se idealizaba, se romantizaba este suicidio. Cosa que está estrictamente, no se puede decir prohibida, pero que no está absolutamente para nada recomendada. Hay manuales sobre cómo abordar el suicidio en los medios de comunicación que son muy precisos sobre lo que se debe y no se debe hacer. No se debe hablar de razones, no se debe hablar de que simplifican, no se debe hablar de métodos, no se debe enseñar fotografías, no se debe enseñar cartas, no se debe hacer nada de eso que esta serie hizo a lo largo de 2 temporadas y que tuvo consecuencias entre la población tan vulnerable de adolescentes. También poco se está hablando del efecto que tienen las redes sociales en el malestar psíquico de los adolescentes y las adolescentes, y en concreto del suicidio, de las cifras de suicidio que están aumentando enormemente y con un crecimiento paralelo al uso de las redes sociales. Desde el año 2009-2011, que empiezan a popularizarse redes sociales como Instagram, antes Twitter, pero
sobre todo Instagram y después TikTok, de los mensajes, el bullying, los valores, la autoestima, la imagen corporal, el valor que se atribuye una persona a sí misma en una edad tan vulnerable, tan frágil, tan susceptible a los comentarios ajenos. Desde hace un par de semanas hay una demanda de 41 fiscales, representantes de 41 estados de Estados Unidos contra Meta, la propietaria de Instagram, Facebook, Google, la gran dueña de las redes sociales, acusándoles del daño que están haciendo en la población adolescente americana, léase mundial. Hoy leía sobre una mujer que denunció a Facebook, que había trabajado en Facebook y denunció, hizo un juicio contra Facebook, declaró en contra sobre las estrategias y el conocimiento que tienen estas empresas del daño que provocan y de la nula iniciativa que emprenden para paliarlo. Esta mujer decía, dentro de 10 años nos preguntaremos cómo no hicimos nada frente al daño que estaban causando las redes sociales. Cualquier adolescente con el que hablemos nos lo dice, ¿no? Esto está pasando. Y las chicas de esta edad, hay un documental que también en Netflix, que se llama El enigma de las redes, en el que aparece un gráfico espeluznante, que es estas líneas paralelas de consumo de redes sociales y aumento de suicidio adolescente. Suicidio y autolesiones. Hay dos gráficos. Los dos se disparan en paralelo con el consumo de redes, con la utilización de redes. Para hacernos pensar, ¿no? Bueno, para terminar ya del todo, os quiero poner el tráiler de un documental que hizo una mujer, una amiga, en el que se cuenta la historia de tres mujeres y su relación con el suicidio, algunos suicidios consumados, otros intentos de suicidio. Tres mujeres y un hombre que fue mi padre, que también aparece en su historia en este documental. Le aparece mi madre hablando sobre su muerte y con este tráiler me despido. Siempre hemos pensado que mi madre hizo eso porque ella estaba en un pozo. Yo recuerdo que con 12 años me decían, Elena, ¿qué haces? Pero yo estaba a punto de hacerlo. No puedes imaginar qué complicado es cambiar su carácter. Es absolutamente terrorífico. Una tragedia, ¿no? De repente escuchas gritar a tu madre o a tu hermana y te lo que está pasando. Nunca hemos tenido un sentimiento de reproducción. Claro, yo la cuento de una como, ay, pobre, pero ellos no comprendían el sufrimiento que mi madre había tenido durante 20 años. Problemas, incomprensiones, deudas, dependencias. Cuando se vive cerca de un suicidio, hay un sentimiento que hay que arrancar. No se siente culpable. El sentimiento de vergüenza. Es como si fuera algo muy íntimo tuyo. Como si fuera un secreto que no te hace falta que se
implicaciones éticas, pero hay que hablar del suicidio. Este documental se puede ver en YouTube, también está en la web de la Televisión Española, en Documentos TV. Ese libro bueno, ahí se puede, os he contado la razón por la que yo me interesé por este tema. Escribí este libro y es el motivo por el que cuando me llaman para hablar del suicidio, en este caso del suicidio femenino, pues aunque me cuesta, yo voy. Muchas gracias.